pues nos hemos reunido para hablar aquí de estética y, de cómo transformar el mundo desde la espiritualidad, ¿no? Vamos a ver cómo podemos utilizar la energía espiritual para transformar el mundo. Y vivimos en momentos muy, muy delicados de la historia de la humanidad. Estamos en momentos de grandes cambios, de gran convulsión. Yo estuve estudiando qué dicen varios astrólogos sobre todo esto que está pasando en estos momentos. Y los astrólogos, la mayoría de ellos coinciden, ¿no? Y coinciden que estamos en un proceso de cambio. Es decir, hay una alineación de diversos planetas que empezó en marzo, que es cuando empezó todo en marzo, hubo una alineación de todos estos planetas. Y esa alineación sigue todavía influenciando y estamos en un proceso de cambio de paradigma. Es lo que estamos ahora. Por eso estamos en crisis de civilización, porque estamos cambiando completamente el paradigma. Estamos saliendo de lo que es, ya hemos salido el 21 de junio, que era el solsticio de verano, salimos de lo que es la era de Capricornio, dicen los astrólogos, y ya hemos entrado en Acuario. Y ahora toca otra cosa. Y por eso el mundo viejo se hunde, se cae, se derrumba, ¿no? Es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces los astrólogos decían que viviríamos ahora una época de transición, una época de cambio hasta el 21 de diciembre. Hasta el 21 de diciembre y la cosa no irá mejorando, sino que la crisis se irá agravando. Esto es lo que estamos viendo. Entonces, lo interesante es que diversos astrólogos interpretan los astros y la interpretan con palabras diferentes, pero dicen lo mismo. Entonces, lo que dicen ahora es que la situación actual, lo que es el poder, la estructura del poder patriarcal está en plena crisis y se vuelve como muy autoritario. No podemos respirar, no podemos abrazarnos, tenemos que mantener distancias. Todo esto nos impone una serie de normas autoritarias que cambian nuestras vidas, ¿no? Y nuestras relaciones, ¿no? Entre personas. Y entonces el poder se está volviendo muy... Pero no es un símbolo de fortaleza, sino es un símbolo de debilidad. Ellos lo comparan con la carta del tarot, que es la torre que se cae. Esto es lo que más o menos lo comparan. Y es porque toca el cambio. Es decir, toca el cambio. Nos guste o no nos guste, el patriarcado está en absoluta decadencia. Entonces toca algo nuevo. Toca crear algo nuevo. Y esta es la esperanza de todo. Esto no es malo. Todo esto que está pasando no es malo, es que es bueno. Es bueno porque es necesario. ¿Eh? Eso es cuando te encuentras malo y tienes una diarrea, ¿no? Pues tienes que sacarlo todo fuera, ¿no? Botarlo todo fuera. Tienes que sacarlo, tienes que vomitarlo, y estamos en este proceso. Pero después te pondrás sano, después te pondrás bien, ¿eh? Después nos pondremos mejores. Y si ponemos las semillas correctas, que esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, a partir del 21 de diciembre, la cosa irá más todavía, irá más. Y pasaremos un año, el año 2021 es un año complicado, no será fácil, habrá mucha inestabilidad social, habrá muchas convulsiones sociales, no será nada fácil. Y eso dicen los astrólogos hasta el final del 2021. Pero ahí es importante sembrar estas semillas de luz en medio de la oscuridad. Esto es muy importante ahora, hacer esto entre todos nosotros. Si queremos un mundo mejor, ahora nos están proponiendo una distopía, ¿no? Es un infierno en la tierra, es lo que nos quieren proponer. Entonces, pues esto no es lo que la humanidad necesita ahora. No queremos vivir
en un mundo donde no podamos tocarnos, ni abrazarnos, ni nos aplican una serie de normas que realmente disminuyen nuestras libertades y nuestra calidad de vida, ¿no? Y nuestra calidad de vida. Entonces, ese cambio ahora tenemos que sembrar las semillas de este mundo mejor. Y este mundo mejor tiene que ver con la espiritualidad. Este es el gran cambio, es un cambio de conciencia. Y de conciencia quiere decir espiritual. Y Einstein, que era un hombre muy sabio, dijo que el siglo XXI será espiritual o no será. Eso es una cita de Einstein. Y yo estoy profundamente convencido de que será así, que tiene que ser espiritual, el cambio tiene que ser desde dentro, ¿no? Y si queremos seguir viviendo en este planeta, tenemos que hacer esta transformación espiritual. Y el siglo XXI es el siglo de la espiritualidad. No digo de la religión, digo de la espiritualidad, que no es lo mismo. Que no es lo mismo espiritualidad que religión. Entonces la espiritualidad es algo que tenemos que cultivar en nuestras vidas, es algo que tenemos que aprender a vivir con espiritualidad. ¿Pero qué quiere decir esto, no? Y ahora lo iremos viendo qué quiere decir esto, ¿no? Y ¿cómo podemos integrar esta espiritualidad primero en nuestras vidas? Tenemos que integrar tu vida, tienes que transformar tu vida, la tuya. No puedes esperar que la sociedad sea espiritual si tú no cambias tu vida. Tienes que cambiar tu vida tiene que ser espiritual. Y eso quiere decir que tu trabajo tiene que ser espiritual, quiere decir que tu sexualidad tiene que ser espiritual, quiere decir que la educación debe ser espiritual, la medicina debe ser espiritual. Pero el primer cambio eres tú mismo, ¿no? ¿Cómo podemos integrar esto, ¿no? En nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral? ¿Podemos ser espirituales en nuestra vida laboral? ¿Es posible ser espiritual en la vida laboral? ¿Es posible ser espiritual en la política? ¿Cuántos políticos hablan de amor, por ejemplo? ¿Cuántos políticos? Es una palabra tabú, ¿no? El amor en la política, pues es la palabra clave. El amor es la palabra clave de todo cambio, ¿no? Todo cambio tiene que venir del amor, tiene que venir de ahí. Y entonces, la expresión artística también, ¿no? El arte tiene que ser espiritual. Tu vida sexual tiene que ser espiritual. Tenemos que salir de toda esta visión patriarcal, pornográfica de la sexualidad y entrar en una sexualidad espiritual. Y eso es primero empezar cada uno, ¿no? Y la espiritualidad en este sentido ya no es un lujo, no es una opción, es una necesidad existencial. Porque si no, nuestra vida carece de sentido, ¿no? Nuestra vida carece de sentido si estamos desconectados de nuestra esencia interior. Entonces, en las sociedades occidentales, que son muy materialistas, que es lo que hemos vivido todos estos siglos, los 3 siglos, los últimos 3 siglos, de un materialismo a cada vez creciente y son muy superficiales. Y entonces el ser humano nos hemos sentido cada vez como más aislados, más vulnerables, ¿no? Más separados. Y ahora tenemos distancia de separación, no puedes acercarte a otro ser humano, tienes que tener la distancia, es terrible. Es terrible que no puedas acercarte a un ser humano porque piensas que es un foco de infección. Jean-Paul Sartre tenía una frase famosa que decía: l'autre c'est l'enfer, el otro es el infierno. Y estamos ahí. Estamos viendo. Yo hace poco estaba en el Guggenheim, ¿no? Estaba en el ascensor y estaba con una persona y había un par de chicos jóvenes y así por instinto dices: pasa, ¿no? En el ascensor, no. Hostia, me quedé así como, ¿sabes? Te sientes como un saco de virus, ¿no? Y digo, no, si estoy sanísimo, no tengo nada malo. No, me dijo 2 chavales, ¿no? Y uno se miró al otro y dijo, no, ¿sabes? Digo, wow, este es el tipo de sociedad, ¿no? Estas son las cosas. Y cuando volví en el autobús, el Garrocha Express, me senté al lado de una señora, el autobús estaba así.
Y me senté al lado de una señora y yo cuando me pongo la mascarilla es que tengo que respirar aire puro. Es que a veces puedo aguantar media hora sin respirar, pero es que más de media hora me ahogo. Y entonces el autobús tarda 2 horas, digo, pues me pongo la mascarilla por aquí, ¿no? Pongo la mascarilla por aquí y respiraba. Y la señora me dice, poses la mascareta. Digo, hòstia, dic, senyora, és que no estic malalt, senyora, és que estic bé, estic molt bé, no porto res, no, deixa'm respirar. No, este tipo de relaciones, ¿no? Y estuvimos con una tensión, y yo repitiendo mantras a ver si la calmaba, ¿no? Pero la señora estaba así, me tenía como si fuera yo un saco de un enemigo, ¿no? Este es el tipo de sociedad, ¿no? Entonces, es una sociedad enferma, es una sociedad paranoica. ¿Ah? Y todavía si hubiera una pandemia como si fuera la de la peste bubónica, que murió el 40% de la población europea, pues todavía sí, ¿no? Pero en este caso no es así. Y entonces hay un exceso de individualismo en nuestra sociedad y ahora ya es demasiado el individualismo, ahora ya es enfermizo, ¿no? El individualismo. Y entonces necesitamos la comunidad, es muy importante la comunidad, ¿no? El espíritu de comunidad, el sentirse hermanos. Entonces esto se nos ha quitado, este sentimiento de comunidad. A lo largo de los últimos 50 años hemos perdido este sentimiento de comunidad, ¿no? El capitalismo es la era del individualismo, es la era de Capricornio, ¿no? Y ahora Acuario no, Acuario es la era de la comunidad. Acuario es la era de la comunidad. Tenemos que aprender a conectar con la comunidad. Y entonces, hay muchas personas que se sienten muy solas, cada vez más solas, ¿no? En este tipo de sociedad donde vamos, te sientes sola ante el mundo, te sientes impotente, te sientes como abandonado. Eso les pasó a la gente mayor, ¿no? Durante esta crisis que hemos vivido, ¿no? Y nos sentimos débiles y fragmentados, ¿no? Y esto es lo que hemos vivido, ¿no? En los últimos 200 años hemos vivido, y hay dos grandes filosofías que están interconectadas. Una es el patriarcado y la otra es el capitalismo, ¿sí? Son las dos, y las dos van unidas, ¿no? Y definiendo el patriarcado se basa en el cultivo de todos los valores de la preponderancia de lo masculino sobre lo femenino, ¿no? Lo cual es neurótico. Es la opresión de lo masculino sobre lo femenino, ¿no? Y otro de los pilares del patriarcado es la jerarquización. Es decir, todo es jerárquico, todo es de arriba para abajo. Lo femenino es comunitario, lo femenino es círculos. Lo masculino es autoritario, es jerárquico. Otra de las características también es la resolución de conflictos a través de la violencia. Y cuando tienes un problema, pues el patriarcado se resuelve pues con la violencia. Hay un problema, en vez del diálogo, de la comprensión, normalmente se usa la violencia. Cuando alguien no está de acuerdo en una sociedad, pues llegan otros y les pegan, y les reprimen y montan guerras, y tenemos patriarcado, hay más de 5.000 guerras, más de una guerra por año, ¿no? Entonces hay muchísimo, digamos, se utiliza la violencia para resolver los conflictos, que no es necesario, pero es así. Otra de las características del patriarcado es una visión de la espiritualidad dualista, en el sentido de que crees que Dios es una energía que está allá afuera y que tienes que adorar a esa energía que está afuera. Esto es patriarcal. En realidad, la espiritualidad es darte cuenta que es no dual, no hay dualidad, que la energía de la consciencia, pues Dios viene de Deus, que viene de Zeus, que viene del indoeuropeo Theivos, que significa espacio de luz. Dios significa espacio de luz. Dios es un espacio de luz. Entonces es no dual, está en todas partes. En este árbol está Dios, en el cielo, en la tierra, en todo, en esta mesa, en todas partes. Es la conciencia que es no dual. Entonces, el patriarcado se basa en esta visión dualista.
Otra de las características es la mercantilización del mundo. El mundo se vuelve mercancía, todo se puede comprar y vender. Todo se puede. En Japón hay empresas que puedes alquilar un amigo por horas. Puedes alquilar un amigo por horas. Sí, eso existe. Esto es el patriarcado. Hasta la amistad se vende. Es increíble, ¿no? Pero es así. Entonces tienes una persona que viene allí y te hace de amigo durante un tiempo. Se gana la vida haciendo de amigo, ¿no? Y después, otras características es la explotación de la naturaleza. Por eso está la naturaleza como está. Es decir, la naturaleza consideramos que es una mercancía y todo se puede comprar y vender. Y no es así. No todo se puede comprar y vender. Hay cosas que no se pueden comprar y vender. El agua, la luz, la vida, los árboles. Es la naturaleza, es la madre tierra, ¿no? Y entonces el patriarcado tiene esa visión de que todo se puede comprar y vender. Entonces, como brazo del patriarcado tenemos lo que hemos vivido hasta ahora. Es un sistema económico que se llama capitalismo neoliberal, ¿no? Y que como consecuencia nos ha provocado la grave polución y destrucción del planeta. Es decir, el planeta está en peligro. O sea, el planeta está en peligro. Estamos en peligro. Y debido a un exceso de materialismo, a un exceso de avaricia, ¿no? Y la avaricia viene del ego, y ahora lo veremos, ¿no? Es una cultura que vivimos en una cultura que ha potenciado el ego. Estamos, en vez de tener una sociedad que disuelve el ego, tenemos una sociedad que cultiva el ego, que el ego lo vuelve más preponderante, ¿no? Es una sociedad ego-building, ¿no? Entonces, y por eso el Buda dijo que la primera noble verdad del Buda es que existe el sufrimiento en la vida. Pero la segunda es que el sufrimiento tiene una causa, y esa causa es el ego. Es decir, si sufrimos es por nuestro ego. La causa de nuestro sufrimiento es el ego. Entonces, una sociedad que construye el ego es una sociedad que crea sufrimiento. Por eso la gente sufre, un montón de sufrimiento. Un montón, hablas con la gente un montón, y ahora cada vez más. Ahora, en esta circunstancia, hay muchísimo más sufrimiento. Mucho más sufrimiento. Ahora sufre todo el mundo, no solo los mayores, los enfermos, los niños, y todos llenos de miedo. Y la señora que tenía al lado en el autobús estaba llena de miedo, ¿no? Y estaba sufriendo, ¿no? Y entonces tenemos existe un ego generalizado, hay un ego económico, un ego político. ¿Sí? La economía está basada en el ego, hay un ego político, hay un ego pedagógico, hay un ego emocional, hay un ego sexual. La sexualidad se hace desde el ego, desde el deseo y desde el ego, y hay un ego ecológico, ¿no? Y entonces tenemos que crear una sociedad que vaya más allá del ego, una cultura del no ego, y eso es la espiritualidad. La espiritualidad no es religión, la espiritualidad es ir más allá del ego. ¿Cómo podemos ir más allá del ego? Y es la cultura del no ego. Entonces se crea una cultura del no ego. Y el amor es el no ego. Porque hay una ecuación que es muy sencilla. ¿Sí? A más ego, a más ego, menos amor. A menos ego, más amor. Si una persona es muy amorosa, es que tiene poco ego. Poco ego. Una persona que tiene un ego enorme, le costará muchísimo el amar, ¿no? Y el no ego es la paz también. Cuando tienes mucho ego, sufres por dentro. Ese ego te crea la fuente de la insatisfacción, es ese ego. Ese ego está continuamente insatisfecho. Y cuando meditas, si no lo has hecho nunca o no tienes costumbre, es difícil porque lo primero que ves es tu ego. Y lo que ves no te gusta porque es tu ego. Y ves millones de pensamientos que están creados por ese ego. Y es lo primero que descubrimos, es este ego, ¿no? Y el no ego es la sabiduría. Cuando menos ego tenemos, más crece la sabiduría. Más crece, te vuelves más sabio. Menos ego, más sabiduría. Y menos ego, más felicidad. Es esto. Por lo tanto, si queremos
Si queremos un mundo mejor, tenemos que crear un mundo, en vez de crear una sociedad que se dedique a cultivar el ego, es una sociedad espiritual, es aquella que reduce el ego, reducir el ego, tener menos ego, ¿no? Y eso implicará tener más amor, tener más paz, tener más sabiduría. Esto viene de ahí, ¿no? Y la vida se vuelve mágica cuando reduces el ego. Cuando reduces el ego, se vuelve mágica. Te das cuenta que la vida es mágica y fluyes con la vida y la vida se vuelve bella. Y cuando tienes mucho ego, estás lleno de resistencias. Pues la palabra espiritualidad es diferente de la palabra religión. Religión viene de religare, ¿no? Es volver a unir, lo cual también es bonito, ¿no? Volver a unir. Pero el uso que se ha hecho de ella en nuestro inconsciente colectivo implica pues abrazar credos, creer en cosas, abrazar enseñanzas que están ya determinadas y escritas en libros que son sagrados, que tienes que leer, que tienes que aceptar. Y la espiritualidad es otro nivel. La espiritualidad viene de la palabra spiritus en latín, y significa calidad relacionada con el espíritu. Es cómo podemos conectar con el espíritu, eso es la espiritualidad. Y desde ahí vivir la vida y aprender a disolver el ego. La espiritualidad está conectada con eso. No con credos, no es importante creer en algo. De hecho, yo la tradición que yo sigo, que es el budismo, el propio Buda dijo, no creáis mis palabras, no creáis lo que yo os digo, experimentad. Experimentad, no os creáis nada de lo que os diga nadie. Y yo lo digo también a la gente, digo, no os creáis nada, no hay que creer nada a ciegas, sino todo ponérselo en tela de juicio, todo. No os creáis nada de lo que yo os digo, de lo que os diga nadie, nada. Intentar usar vuestra razón y analizarlo. Y el escepticismo es una virtud. El escepticismo es una virtud. Es una virtud. Y es una virtud que hay que cultivar. Había una vez, no hace mucho, hace 2 o 3 años, había una persona joven de la sangre que tenía 14 o 15 años, ¿no? Y me dice, Lama, estoy en plena crisis de fe. No creo en nada. No creo en nada. Y me lo decía como arrepentida, ¿no? Estaba como, dice, madre mía, lo que le voy a decir ahora a este. ¿Cómo se va a poner? y entonces, es que no creo, ya no tengo fe en nada, no creo en nada. Y yo le contesto, bien. Digo, muy bien, fantástico. Digo, es lo que tienes que hacer ahora. Tienes 15 años, tienes que dudar de todo. Tienes que analizarlo todo por tu propio intelecto, por tu propia razón. Se quedó así sorprendida, ¿no? Pero digo, es que es así. Entonces, si queremos construir un mundo mejor, tenemos que conectar, o un mundo diferente, tenemos que conectar con esa visión de la espiritualidad no dual, con una espiritualidad no dogmática, no religiosa, con una espiritualidad que te lleva a la libertad, no al dogma. Entonces, la libertad es muy importante en el camino espiritual, es tremendamente importante. Sentirte libre en el camino, no sentirte oprimido por una serie de estructuras, incluso religiosas, ¿no? Que coartan esa libertad. Entonces tenemos que desarrollar esa actitud espiritual frente a la vida, ¿no? Y la sociedad en la que vivimos, el capitalismo tal como está estructurado, es una máquina de crear insatisfacción. Estás continuamente insatisfecho porque cultiva el ego y es el deseo continuo de poseer cosas que después no sirven para nada, de consumo constante. Todo eso nos han bombardeado durante los últimos 40 o 50 años. Y eso crea una profunda insatisfacción. El 80% de las personas que trabajan, que tienen la suerte de tener un trabajo, son infelices. Infelices en su lugar. Es mucho, ¿no? El 80% de las personas
son infelices. Entonces, como sociedad, tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema. Y, porque nuestra naturaleza es aspirar a la felicidad. O sea, nosotros estamos programados para la felicidad. Es nuestra naturaleza. Todo el mundo quiere ser feliz. Si yo pregunto aquí, ¿quién no quiere ser feliz? Levantad la mano. A que poca gente dirá que no quiere ser feliz. Nosotros estamos, digamos, programados porque es la naturaleza de nuestra mente, es gozo y es felicidad. Y entonces vivimos en una sociedad en donde esto es difícil, es difícil de conseguir. O sea, hay mucha infelicidad. Yo hace poco leí un dato que es que la cantidad de suicidios en las personas jóvenes es el número de muerte más elevado, incluso más que los accidentes entre personas de 15, 25 años. Esto quiere decir que hay mucha insatisfacción en la sociedad. ¿Cómo puede ser que los jóvenes se mueran, se suiciden? ¿Cómo puede ser? Hemos fracasado como sociedad. Tenemos que cambiar. Esto no puede ser. Entonces ahora os voy a pedir un ejercicio, ¿no? Y es la sociedad actual, tal como está, que hagáis, vamos a usar, nosotros los budistas usamos una cosa que se llama las 4 nobles verdades, que es como un método de análisis de la realidad. Tú puedes utilizar el materialismo dialéctico, puedes utilizar otra manera de analizar la realidad, pero entonces, y la primera es que hagáis una pequeña introspección. Os voy a pedir ahora, os ponéis una meditación y que veáis dentro de vosotros el nivel de felicidad que tenéis. Si sois en la sociedad, no personal, lo que captáis de la sociedad, no personal, sino general, social. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Cómo os sentís en la sociedad? El nivel de felicidad o sufrimiento que veis en la sociedad. Esa es la primera. Es decir, ver si la sociedad en la que vivimos nos trae felicidad o nos trae sufrimiento. Esta es la primera noble verdad. Y se puede analizar todo así, ¿no? Tu trabajo, ¿no? Mi trabajo. ¿Me trae felicidad o me trae sufrimiento? Hostia, si me trae sufrimiento, cambio mi trabajo. Es así, es fácil. Tienes que hacerlo, porque es que si no vas a hacer un desgraciado toda tu vida. Entonces tienes que atreverte a cambiar, ¿no? Entonces, a la sociedad es lo mismo, ¿no? Os pido un minuto de introspección, y que sintáis dentro de vuestro corazón, conectáis con esa energía de vuestro corazón y entonces sentid vuestro corazón.